Muy buenos días. Es obligante, desde luego, agradecer a las entidades convocantes de esta jornada que me hayan distinguido con la exposición de un tema que hace algunos años mi amigo Mario Pasco Cosmópolis me sugirió para un evento de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Salvo algunas puntualizaciones necesarias, creo que tal como en aquel momento lo conversé con Mario y luego lo elaboré, puedo presentarlos a la consideración de ustedes en esa versión casi fiel. Y quisiera decir algo más en la introducción. Si entre las tantas cosas que yo he admirado y admiro de la Escuela Uruguaya de Derecho del Trabajo es la persistencia, la dedicación y el afán con que hasta el último de sus días Pla Rodríguez, Bargelata y Hermida pusieron todo su empeño y su sapienza en la defensa del derecho del trabajo. Y los principios del derecho del trabajo no son más, son mucho más que ese gran aporte de Pla Rodríguez a la literatura jurídica del derecho laboral. Es un compromiso. Y mi intervención, desde luego, está marcada por esa intencionalidad de defensa del derecho del trabajo. Sin olvidar que en los tiempos que corren, hay nuevos elementos, escenarios que cambian, que nuestra disciplina no puede perder de vista. Pero lo que no podemos dejarnos es que nos arrebaten la esencia del derecho del trabajo. Esa esencia, que tantos juristas, entre ellos los maestros que acabo de mencionar, dedicaron su vida a esclarecer y a defender. El tema mitologías y patologías en el derecho del trabajo, de los principios a la realidad. Y bueno, aquí entran algunas definiciones que solo, algunas conceptualizaciones que solo muy de pasada voy a tratar de hacer para llegar a identificar cuáles son esas mitologías y cuáles son las patologías. Idea, repito, de Mario Pasco Cosmópolis. Generalmente se entiende por un mito una arraigada idea o creencia colectiva, en el fondo errada, sin fundamento, pero la cual suele darse una gran importancia o relevancia, frecuentemente, pero no solo, desde el punto de vista religioso. Se habla de fábula, ficción, tradición alegórica, cosa inverosímil.
Desde la perspectiva judeo-cristiana occidental, hay una clara referencia a lo que fueron las concepciones precristianas, como la griega y la romana, la de los pueblos primitivos, con ideas politeístas o ideas animistas. Y esos mitos, sin duda, son los que han construido las llamadas mitologías, que han alimentado la literatura, el lenguaje culto de la civilización occidental, y que ya son cosas en las cuales ya casi nadie cree, pero que se quedaron como puntos de referencia e inspiran el pensamiento y el habla humanos. Traslademos esto a las mitologías en el derecho del trabajo como un conjunto de mitos que habrían de representar creencias, ideas o paradigmas infundados o carentes de base real, en torno a la aplicación de esta disciplina. Me interesa destacar que el tema se dirige a ver con los mitos en el derecho del trabajo y no los mitos del derecho del trabajo, que para mí resulta fundamental, porque si Mario me hubiera llamado a construir un enfoque neoliberal, que no lo es el que voy a hacer, ni sería yo la persona más indicada para hacerlo. Entonces, vamos a ver un poco cuáles son esos mitos en el derecho del trabajo. Igualmente, precisar patología, nos viene de las ciencias médicas, pero se habla en muchas disciplinas de patologías sociales. Y en la aplicación del derecho del trabajo ha habido y hay patologías. De más está destacar, traté de hacerlo al principio, la importancia que en estos temas tienen los principios. Y más que suponer que hay una existencia de principios equivalentes a mitos, incompatibles con las posibilidades reales, el derecho del trabajo enfrenta las angustias de la brecha entre norma y realidad. No porque en términos generales postule en sus principios lo imposible, sino por la ilegítima resistencia a cumplir y hacer cumplir con lo debido. Allí es donde entran las patologías. Y desde esa perspectiva es que puede hablarse, como lo quería Mario, de ir de los principios a la realidad. La salvaguarda de esos principios nos garantizará la función que cabe en la sociedad a un derecho del trabajo que después de las varias arremetidas neoliberales se yergue. Podría decirse que ha estado lamiendo sus heridas, pero demuestra una vez más su necesidad
su pertinencia. El aterrador reinado del mercado no hizo iguales a los hombres, ni les garantizó en sentido material su libertad. Me parece interesante asociar las mitologías con metas y eventualmente hasta con las utopías. Los mitos propiamente tales deben ser separados de las metas, aspiraciones y deseos colectivos. En la historia de los pueblos hay espacio para la construcción de sueños y esperanzas en un mundo, actitudes o condiciones de vida diferentes a las que se tienen. Es allí donde se abre un espacio a las llamadas utopías, que al expresar deseos colectivos pudieran algunos pensar que son parte de las mitologías sociales, y no es necesariamente cierto. En fin de cuentas, si el ser humano no hubiese tenido y mantenido sus sueños, en el sentido real de la palabra, no habría habido progreso ni cambios sociales. Se sueña no cuando estamos dormidos, sino cuando despiertos construimos anhelos y esperanzas, con el uso combinado de la razón y, como decía Chaplin, también de los sentimientos. Podríamos afirmar que la historia, en verdad, comienza cuando en una noche perdida en el tiempo, al asomarse alguien fuera de su caverna, mirando el firmamento, comenzó a hacerse preguntas y también a soñar. Eso nos ha llevado hasta donde estamos hoy, con la capacidad trágica de autodestruirnos y destruir el planeta. ¿Qué habría ocurrido con tantos que contra los dogmas del momento su conciencia los llevó al Epur si muove de Galileo? No todo está escrito y nunca llegaremos al final de la historia. ¿Cuáles son los mitos o qué categorizaciones? Yo me he atrevido a hacer algunas categorizaciones. Me decía Mario, con quien conversé largo antes y después de hacer este trabajo, que el problema de hacer una lista es que se nos queda corta, y ciertamente después yo he encontrado otras cosas. Y yo me permito presentarles unas 4 clasificaciones de mitos en el derecho del trabajo, no del derecho del trabajo. 1, los mitos rotos por el derecho del trabajo. 2, los mitos generados en la aplicación del derecho del trabajo, los antiguos y los nuevos. 3, viejos mitos para atacar o descalificar al derecho del trabajo. Y 4, los nuevos mitos, los de hoy, los de ahora, para destruir el derecho del trabajo.
¿Qué mito rompió el derecho del trabajo? Son, por lo demás, conocidos. Su arranque está en la ruptura de dos mitos, y creo que así hay que llamarlos, del derecho privado clásico. La igualdad de los contratantes y la libertad de contratación. Está de más entrar en explicaciones de lo que significan uno y otros. Pero allí, y no hay que olvidarlo, es donde el derecho del trabajo se separa y debe seguir separado del derecho común. Sin protección, decía Hermida, no hay derecho del trabajo. Con el reinado o la autonomía de la voluntad, que es en el plano jurídico, colocarnos en el escenario del mercado, de las mercaderías, no habría posibilidad de derecho del trabajo. Es más, esta igualación del derecho del trabajo ha penetrado las llamadas afirmaciones positivas. Por eso aquello de que el derecho del trabajo ha perdido su capacidad expansiva no debe verse de manera numérica. ¿Cómo ha influido en las concepciones de la sociedad y del manejo y el papel del Estado? Eso es de mucha importancia. Y las afirmaciones positivas para colocar, equiparar a quienes son más vulnerables en una sociedad que no le da las mismas oportunidades a todos y están vulnerables. Esa es la vieja idea del derecho del trabajo, del contratante asistido. Y ahí está. Ahora ha penetrado disciplinas igual que ya la tesis de los administrativistas, con perdón si hay alguno aquí, o la vieja tesis, de que la relación del servidor público es una relación estatutaria. ¿Y qué tiene que ver el tema de la jornada, del derecho a una protección del salario mínimo, trabajo digno, ambiente libre de discriminación, ya sean derechos específicos o derechos inespecíficos? Ahí no es relevante si es que a mí me nombraron como servidor público y nada más firmé y adherí a un estatuto previamente determinado. En gran parte eso es el derecho del trabajo, pero por otra vía, desde otra óptica. Hay mitos en la concepción del Estado y de la economía que fueron rotos por el derecho del trabajo. Los menciono. Por lo demás sabidos, el Estado no debe intervenir, sino limitarse a cuidar sus fronteras y garantizar el orden público interno. Aquel concepto que la distancia en el tiempo nos parece, bueno, pero eso fue hace mucho, la concepción del Estado policía. Pero es que eso nos lo quieren vender ahora también. Y no es que yo pretenda afirmar que quien postula la necesidad de determinados ajustes de reforma está adoptando esa posición. Pero sí hay una investida sobre las bases mismas en que se fundamenta el derecho del trabajo, que no es oculta. Aquella vieja idea
la intervención del Estado en las relaciones económicas es perturbadora. La mano invisible que ordena el mercado y garantiza el necesario equilibrio. Quedan 5 minutos, vamos a tratar de terminarlo. Que nos parece que fueron cosas dichas hace mucho tiempo y que ya es verdad sabida. Pero ¿qué es lo que están planteando las posiciones más duras del neoliberalismo ahora? La vuelta a la magia del mercado. Por eso, de alguna manera, el sindicalismo o la negociación colectiva no entra en el esquema neoliberal. La competencia perfecta, la soberanía del consumidor. Mitologías generadas en la aplicación del derecho del trabajo. Ya me refería a lo del carácter expansivo, incluso creo que ya como que se dejó un poco el tema de que la fuga del derecho del trabajo, que era que el derecho del trabajo se había aferrado a la subordinación jurídica y por eso era incapaz de dar protección allí en las zonas grises, con olvido de que la subordinación jurídica es un elemento no estático, sino flexible, con elasticidad, y por eso el teletrabajo puede perfectamente ser regulado como un contrato de trabajo en el cual, cuando hay subordinación, la subordinación se ejerce de manera virtual, pues hay tantas cosas que hacemos ahora virtualmente, porque el empleador no va a ejercer también sus poderes. Y decir, porque los ejerce virtualmente, entonces no hay subordinación, porque no está el capataz con el látigo o con la vara detrás. Hay que vivir los tiempos, pero cuando el discurso se hace hay que hacerlo a plenitud. No simplemente decir, cambiaron las tecnologías, cambiaron las formas de organización empresarial, ahora todo se vale. Porque se derrumbó el esquema. Pero esa brecha entre norma y realidad nos ha creado unas mitologías, es decir, cosas que no hemos podido alcanzar a plenitud. La igualdad y la no discriminación en el trabajo, la protección del trabajo infantil, es aterrador el escenario de explotación del trabajo infantil en las peores formas y también en las que pretenden tratar a un niño privándolo de su educación, de sus juegos infantiles para ponerlo a trabajar en tareas propias de un adulto y en horarios propios o con jornadas propias, incompatibles para un adulto. El salario mínimo, en cuanto a nuestros países se cumple realmente, o vamos a decir a la inversa, ¿cuántas violaciones no hay en nuestros países del salario mínimo? La libertad sindical. Nos damos golpes de pecho, se va a Ginebra, con perdón de Rafaelito que le tocó ir varias veces, a mí también, mucho discurso de libertad sindical, sí, porque la Constitución, porque el Código de Trabajo, pero ¿qué pasa allá abajo? ¿Qué es lo que pasa? Entonces esa es una mitología, pero producto de la falta de aplicación del Código de Trabajo. Hay nuevas situaciones que comprometen la aplicación del derecho al trabajo y prometo que en unos 3 minutos termino, me voy a limitar a leer. La quiebra, al menos parcial, de la preferencia por la contratación indefinida, que ha sido históricamente expresión del principio de continuidad. Las empresas no se constituyen por 3 meses, ni por 6 meses, se constituyen de manera indefinida. Los servicios que necesitan son servicios permanentes. Bien, la reducción de los sistemas de protección en contra del despido injustificado, con lo cual se debilita el principio protector y el de continuidad. El trabajo no es una mercancía,
en virtud de que se haya dado legitimidad legal al suministro de mano de obra. Yo decía ayer en la reunión de la academia, a veces se asimilan, eso también es externalización, no señores, que el empleador lo que hacía antes allí, lo manda a hacer afuera es otra cosa. Pero que un tercero le arriende trabajadores, y diga, ahí van estos trabajadores, usted los dirige, pero yo soy el empleador. Eso convierte el trabajo en una mercancía y es una tragedia para el derecho del trabajo y crea una nueva plusvalía. Porque eso que cobra el que suministra, deberían dárselo al trabajador. Esos casos, no sé cómo serán en Dominicana, de carnet rojo y carnet azul, haciendo el mismo trabajo en la misma empresa. Uno lo mandan de afuera y otro de adentro. Eso no es casual. Viejos mitos para atacar el derecho del trabajo. Es mejor dejar que las partes en el contrato acuerden libremente lo que estimen conveniente. La protección laboral y social genera desempleo. La protección laboral provoca la generación e introducción de tecnología sustitutiva de manos de obra. Ese es un proceso imparable, no lo generan los códigos de trabajo ni las normas de protección. El derecho del trabajo no se preocupa por los desempleados. Es que regulan la relación laboral, el que tiene empleo. La protección de la maternidad afecta el empleo de las mujeres. Es decir, no las protejan mucho, no las igualen. No les den mecanismos de protección material porque entonces no les van a dar empleo. Bueno, Antonio presentaba la cifra de España. Como aumenta, las mujeres se están preparando más que nosotros los hombres. Están exigiendo acceder a todos los empleos. Las cargas económicas laborales desalientan la inversión. Un amplio poder de despido incentiva la eficiencia del trabajador. El miedo al despido me hace trabajar mejor. Es una de las grandes mentiras. Ningún empleador despide a un buen trabajador. Depende de lo que se entienda por buen trabajador. Los niveles de productividad dependen fundamentalmente de las actitudes de los trabajadores frente al deber de prestar el servicio. El salario mínimo, eso es una pieza de oro para los neoliberales. Es una forma de subsidiar a los trabajadores ineficientes en perjuicio de los más eficientes. Y bien, como el tiempo se me acaba, menciono las patologías. ¿Cuáles son las patologías que podemos encontrar en la aplicación del derecho del trabajo? Entendiendo por patologías las violaciones más duras de la normativa laboral o la adopción de normativas que de una manera no razonable desregulan o desprotegen. Extensión del trabajo clandestino, la llamada desregulación salvaje, es decir, estos que hoy eran trabajadores, mañana ya dejan de serlo por disposición de la ley. No porque cambiaron las formas de organización ni cambió la tecnología. La ley dice, así ocurrió en mi país. Extensión de hecho y de derecho de la contratación temporal. Extensión abusiva de las formas patológicas de subcontratación, intermediación y externalización. Utilización de cooperativas para eludir la condición de empleador. Extensión de hecho y de derecho del suministro de mano de obra, al cual me referí. Explotación de la mano de obra infantil. Adopción de sistemas normativos con intencionalidad de afectación o restricción del ejercicio de los derechos colectivos. Extensión de las prácticas sindicales y en contra del ejercicio de los derechos colectivos. He tratado de darles al final una mención de lo que creo que son las principales patologías, distorsiones en la aplicación del derecho del trabajo. Agradezco a todos la atención y a la paciencia, quizás me tomé unos minutitos adicionales.